también vamos a tomar contacto con Delfina Gómez, que está en otro punto. Delfi, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó ahí? Sí, a ver, Pri, Repe, buenos días. Una información de último minuto. En este momento están demoliendo por completo el sector de La Toma, que ustedes conocen muy bien en la comuna de Maipú. Este sector específicamente es el sector del Trébol, el que pasa justamente por arriba de este paso nivel, ¿no? Que ustedes ven arriba, este puente que da hacia el otro lado de La Toma. Ustedes ven en este momento operando a las retroexcavadoras. Hay 3 que están trabajando en paralelo y están tratando, de sacar también a gente que está al interior de La Toma todavía y que ha sido notificada previamente, pero que aún así ha decidido quedarse al interior a esperar a ver si se pueden quedar o no. Claramente que no. Claro, esta es una de las tomas que hay en Maipú, en el sector de camino a Melipilla, con los pajaritos, y que corresponde a un sector. El sector del Trébol, básicamente, como lo dice su nombre, es el Trébol que une ambas autopistas y que desde la pandemia, el año 2000-2021, comenzó a tener asentamientos precarios, aunque después cada vez más sofisticados. De hecho, son 110 hogares, entiendo, 380 personas, entre ellas 150 niños y adolescentes, y el 94% son extranjeros, entre venezolanos y colombianos, y el 85% de esos pobladores extranjeros están en situación irregular. Así es que, bueno, esto estuvo avisado, esto fue notificado y en este momento se está llevando a cabo entonces la demolición y el despeje de toda esa zona que la hemos conocido al dedillo. Usted se acordará, Rodrigo Pérez ha recorrido ese lugar muchísimas veces. Sí, ese es el tema, que estamos hablando de un trébol y además hay que considerar que este terreno es un bien nacional de uso público. Esto quiere decir que si bien es administrado por el municipio, la propiedad es del Estado. Pero estas son señales también las que se marcan, porque finalmente si estamos hablando de un terreno que es del Estado, en el fondo es un terreno que pertenece a todos los chilenos, que no tiene ningún tipo de proyecto en la zona, si es que esto se va a limpiar, si es que se va a recuperar, tiene que haber algún proyecto asociado, porque si no, en 1 o 2 años más probablemente volvamos a lo mismo. Y mira la cantidad de recursos además que se están desplegando allí, Delfi. Cuéntanos un poco también sobre eso, más o menos un cálculo en cuanto a camiones, la maquinaria pesada, cantidad de personas que llegaron para trabajar en este lugar. Sí, me llama la atención mucho la cantidad de despliegue que hay. Recordemos que esto lo vienen preparando hace un año más o menos, Pri. Ustedes ven ahí a carabineros, por ejemplo, la delegación presidencial también, la municipalidad trabajando. Pero yo me voy a detener en un punto sumamente importante. El nivel de estas estructuras, la preparación que tiene cada una de estas casas, no es algo simple. No es que llegaron a poner, por ejemplo, una sábana, un colchón nada más. O sea, hemos visto de todo, desde refrigeradores hasta instalaciones eléctricas a raíz del alambrado público. Abajo, y esto yo creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero es importante para el tema de la demolición, hay oleoductos y gasoductos abajo de esta toma. Entonces el tema de la demolición tiene que ser sumamente con mucha seguridad, ¿no? Porque si alguna de estas cosas se pasa a llevar, puede generar alguna complicación. Ustedes están viendo ahí en la imagen de Camilo, ¿no? Como la retroexcavadora está sacando recién la primera parte de este trébol que yo les decía. Hablaba Repe también que son 4 sectores, y en uno de estos sectores recordemos que también hace un tiempo atrás, en febrero del 2024, encontraron al teniente Ronald Ojeda enterrado bajo una de las casas, una de las viviendas de estas tomas. Entonces es muy relevante el trabajo que se está haciendo, pero todavía hay gente al interior. O sea, sacaron gente de acá, muchísimas, son alrededor de 100 familias, pero hay al menos 5 personas que con tranquilidad obviamente están hablando con la municipalidad para ver hacia dónde se pueden ir, dónde se pueden quedar, porque hay contemplados lugares de albergue, ¿no? Arriendos con la municipalidad también temporales, pero claro, obviamente no son las condiciones óptimas en las que podría vivir cualquier persona o familia.
No, y además que son las tomas que además nosotros, tanto que hemos reporteado en los últimos años, Delphi, es donde se esconde el crimen organizado, Claro. y eso es lo peligroso también. Y además yo me imagino que se han tomado todas las precauciones porque tal como dices tú, Delphi, ya se habían instalado desde el año 2021, pero además estaban prácticamente urbanizando ese lugar. El tema es que si tenían conexiones eléctricas, ¿cómo lo hacen para cortar todo eso? Porque para que puedan operar las máquinas, yo me imagino que también tienen que tener la certeza de que aquí no hay luz. Claro, el alcalde lo que nos decía fuera de cámara en el punto de prensa también es que habían cortado todas las conexiones eléctricas por completo. Ya. Obviamente para no Eso es lo tener ese primero que problema, se porque hicieron. además yo veía a la gente del municipio cortando los cables, ¿no? Sin guante, eso quiere decir que evidentemente Claro. está cortado. Pero mira, cuando nosotros llegamos el panorama era este. Muchísimas de las casas que están acá totalmente abandonadas, ¿no? Todo roto. Ustedes ven que al menos sacaron los sillones, las camas que tenían acá, Claro. los baños. Muchas de estas cosas se las llevaron a otro lado. Ahora, la importancia de esto es, ¿se van a mover a otro lado? Porque eso es lo que hay que evitar que pase, obviamente, que se lleven todas estas estructuras y todos estos muebles hacia otro sector. Y que se hayan llevado también parte del material de construcción y sigan aumentando la cantidad de personas que viven en otras tomas. Bueno, también el municipio anunció que se estaban entregando subsidios de arriendo por 4 meses de forma directa con los dueños de las propiedades. O sea, la gestión la hace el municipio. No es que le pasen un vale al caballero y que se vaya a buscar, sobre todo a las familias que tienen Hay niños, un a las familias seguimiento. que tienen adultos mayores. Eso se contempló, digamos, como para que ellos puedan superar la emergencia primaria, que es tener un lugar donde irse. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí? Bueno, las personas tendrán que ver, pero efectivamente no se pueden instalar en cualquier parte y eso ha sido parte del espíritu de esto, porque también, como lo decía muy bien la PRI, esto se ha transformado en unas guaridas de crimen organizado. Sí. Y ni hablemos de lo que nos decía la Delphi, o sea, el hallazgo del teniente Ojeda en un crimen que, hasta donde sabemos, es un crimen político, orquestado desde Venezuela, y fue encontrado ahí en otro sector de este mismo campamento, cercano a la línea del ¿Y tren. sabes qué indica eso? Que miramos para el lado tantos años. O sea, la presencia del Estado aquí no se manifestó nunca, que finalmente sabían que existía ese resguardo de que nadie entra a las tomas, da lo mismo, hagámoslo aquí, enterrémoslo aquí. Ese es el problema, si hoy día estamos dando una gran señal, Delphi, pero estamos hablando aquí al menos de 110 hogares. ¿Son esos 110 los que se van a destruir hoy día? ¿O es solamente una parte? Imagínate que esta demolición incompleto, ¿no? Todo este trabajo, van a demoler todo esto que ustedes están viendo, ¿no? Que es un sector que, salgamos un poquito, Camilo, para mostrar también afuera, es un sector que los vecinos mismos han denunciado muchas veces y que en más de alguna ocasión ha estado Rodrigo acá, ha estado la Anita, Gabriel también, en donde han intentado demoler todo esto, pero muchas veces no ha sido posible en completo. Ahora, hoy se espera que se demuela gran parte de esto, pero son 4 días de operación que van a estar trabajando acá la municipalidad, Carabineros, 4 días para poder demoler todas estas estructuras que yo les decía, no son estructuras a simple vista ligeras. Ustedes ven ahí, por ejemplo, no paredes con concreto, hay algunas tablas también de madera, hay baños instalados, mira, mostremos ahí también los baños instalados completamente conectados, ¿no? Con temas de desagüe, toda esta gente que está viviendo acá, Claro. recordemos que nos están pidiendo que salgamos de acá, pero mira, yo les decía, son alrededor de 100 personas, vamos a salir ahora, sí, vamos a caminar para allá. Alrededor de 100 familias, perdón. Imagínense la cantidad de gente. Nosotros preguntábamos, obviamente, a dónde iban a ir esas personas, porque evidentemente hay algunos que no les gusta ir a los albergues o no les gusta quedarse en esos sectores, pero está conversado con la municipalidad para que algunos de ellos, por ejemplo, logren un arriendo temporal, ¿no? De 4 meses, o más bien se queden en un albergue. Hemos visto niños, muchísimos animales también, animales pequeños, ¿no? Perritos, gatos también, acá en el sector, que estaban en paupérrimas condiciones, porque lo están viendo ustedes, abajo de todo esto estaban viviendo animales, niños y familias completas que evidentemente no estaban en las mejores condiciones. No, claro, pero o sea, se fueron acomodando. Acuérdense de los famosos politubos que Rodrigo nos mostraba, que iban directo hacia un canal de regadío. Sí. Ya con aguas grises y con aguas negras. Y que acá una ex Seremi nos advirtió que esto debería implicar que todo se debe cortar.
Los canales de regadío, por ejemplo, el canal San Carlos, por ejemplo, es un canal de regadío, digamos. Eso es, digamos, se empezó a construir a fines del siglo XVIII para alimentar el valle de agua para la agricultura. Y resulta que una de las gracias que tiene es que no tiene descarga de ningún tipo, porque es una cuestión obvia. Si eso se ocupa para la agricultura, usted se acordará cuánto tiempo nuestro país peleó para estar libres de tifus, de cólera, y eso que implica que hubo que construir, hoy día lo ha hecho Aguas Andinas, en el sector de la Farfana, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua para devolverla al río. Y eso implica seguridad sanitaria, digamos, y seguridad alimentaria. Sí. Entonces, también ese es un tema que hay que revisar respecto de estas viviendas, digamos. Porque el impacto es muy grande. No solamente desde el punto de vista de las incivilidades que se pueden presentar en estas viviendas, es un ya tema de el salud. hecho de que haya usurpación de terrenos que sean del Estado, son bienes de uso público, y ¿cómo se llama? Además trae aparejado una serie de riesgos. Uno de los riesgos que se evaluó no solamente el sanitario, sino que para las propias personas que viven en un nudo vial. Claro, en donde hay riesgo, por ejemplo, de que un camión termine volcado, donde se puede generar un accidente importante. Ellos están prácticamente en la orilla de ese trébol. Y por eso también era relevante sacarlos de ahí, por seguridad de ellos y también por la seguridad, tal como dices tú, Repe, que había un riesgo sanitario muy importante. Muy importante. ¿Sí? Mira, vamos a revisar cómo era este sector. Don Claudio Valdivia, buenos días. Mira, vamos a ver cómo era este sector a través de Google Earth. 2015. Mira, limpiecito. Aquí estaban como empezando a preparar para hacer áreas verdes, supongo yo, en este lugar. Claro, que además aquí podía tener alguna responsabilidad el municipio para mejorar esto con áreas verdes, pero esto es un terreno del Estado. Es un terreno del Estado. Por favor, no olvidemos que esto es un trébol de una calle auxiliar de una autopista. Sí. Eso es. No es un terreno cualquiera, es un trébol de una autopista. Entonces aquí estamos hablando que no solamente había un tema de áreas verdes, sino había un tema de riesgo vial para el resto de las personas. Entonces, por favor, no minimicemos el lugar donde estaba esta toma ilegal. Y esta cuestión es parte así, ¿ah? Aquí se instaló un rufo, ¿cierto? Acá se instaló otro. Después alguien dice, oye, ¿sabes que nadie nos saca? ¿Por qué no te conseguí unas planchitas de no sé qué? Va. Y empiezan ahí. Y empieza a crecer. Y la gente los ve, dice, mira. Hasta que empiezan a construir casas. Y después sacan un arranque de un poste y tienen luz. No estaba escondido. Nunca estuvo escondido. Estaba al borde de una autopista y todas las personas pasaban y decían, oh, ahora hay 2. Después hay 3. Hay 4. Incluía autoridades, por favor, por supuesto. Mira, 2022 todavía veíamos material ligero. Aquí como distinto tipo de material que podía empezar a construir las casas. Pero ya de 2022 a 2025, nosotros recorríamos aquí y era una especie de población. Pero detengámonos aquí, por favor. Reparen en esto. Un paradero. Sí. Un paradero. ¿Ustedes creen que las personas podían tomar micro ahí? Es imposible. Mira, vuelve a un zoom back. Quiero detenerme en esta camioneta. ¿Qué trae esta camioneta? Materiales de construcción. Pallet. ¿De qué están hechas las casas aquí? Claro. ¿De pallet? De pallet. Para delimitar los terrenos, pallet. Un señor en una camioneta roja 4x4, que dicho sea de paso no va pasando, está estacionado, si se fijan acá. ¿Y tú sabes por qué usan pallet? Todavía no descarga. ¿Saben por qué usan pallet? Porque no solamente sirve la madera, sino que al medio de las maderas ponen aislante. Claro. Entonces les sirve también para aislar calor y frío. Sí, pero ¿sabes qué? Esto yo creo que todavía estamos como en la primera etapa, en donde todavía con estos pallets o este material ligero se empezaron como a asegurar el terreno. Porque después lo que nosotros veíamos, ya avanzando los años, es que todo esto ya no veíamos todo armado de pallet. Aquí veíamos viviendas mucho más consolidadas. Y recuerdan que a metros de aquí encontramos en un desalojo parcial, muy parcial, antenas de celulares. Habían antenas de celulares, habían electrodomésticos. Antenas de celulares desarmadas. Así es. Se encontraron aquí, tienes toda la razón. Habían autos desarmados en una parte de esta toma. Sí, son mira, varias partes. Avancemos al año 2023, porque es importante ver la evolución. Aquí se sigue la construcción, vemos otro tipo de material, se empiezan a reafirmar
pero ya las personas están con el terreno asegurado. Mira, fíjate además en las características de esos pasillos, que es imposible acceder ahí. Imagino que una patrulla de carabineros no puede entrar ahí. Mira, áridos para Cerradiel. Si la cuestión también es vivir bien. ¿Cuántos reportajes de prensa no vimos que de ese tipo de micros que van a Melipilla, que van a Peñaflor, Mayoco, fueron asaltados no solamente una persona, sino entraban a asaltar la micro completa? Mira, y acá dice, el cartel de Maca, pasado donde está compro pallet. Ahí dice, compro pallet. Pero así como compra pallet tenía ya había una con segundo piso. Tenía sus proveedores. Pasillos para allá, ya se armaron los pasillos. O sea, ¿ustedes creen que las personas podían cruzar ese paso a nivel sin ningún tipo de riesgo? Imposible. No, ese paso a nivel lo perdieron completamente. No. O sea, aquí estamos hablando que no solamente las personas que delincuencia. iban en auto, sino las personas que caminaban, las personas que pasaban por el sobrenivel, están absolutamente capturadas. Y recuerden también que hace un tiempo hablamos con vecinos que estaban detrás, sufriendo todos los problemas, no solamente de los riesgos de delincuencia, sino ruidos molestos, incivilidades, gritos en la noche. Insalubridad también. Insalubridad. Sí, pues. Y eso fue en tiempos de Katy Barriga. Usted me va a decir que nunca nadie pasó por ahí, ningún inspector municipal pasó por ahí y advirtió esto. No, si es que fuimos demasiado permisivos. Mira lo que pasó ya en 2025, revisemos la imagen de este mismo lugar y ahí está todo establecido. Mira, qué linda la entrada. No, claro, y mira, prácticamente aquí se comieron el paradero. O sea, con suerte aquí hay le una hicieron fachada un ruco. continua. Aquí ya está prácticamente urbanizado. Aquí veíamos los politubos. Aquí vemos que además todos tienen luz. Efectivamente, Claudio, en algún minuto cuando se hizo un allanamiento se encontraron antenas de celulares desarmadas, que son carísimas. Esto es como un kiosco. Claro. Como un carro de comida, parece. No sé si se empieza a establecer si esto es un barrio. Estamos hablando de construcciones de segundo piso, de 2 pisos. Estamos hablando de construcciones sólidas ya. Construcciones con instalaciones sanitarias. Y no solo eso, Claudio, no estamos hablando solamente de vivienda. Aquí ya estamos hablando de locales, que terminan siendo los proveedores de esta zona. Veíamos incluso discotecas, casas de cambio. Casinos ilegales. Veíamos todo tipo de comercio había en esta toma. Pero insisto, a la vista y paciencia de todos. ¿Cuántos miles de personas pasaban diariamente? Nuestras autoridades pasaban diariamente por ahí. Y recién ahora estamos notificando. Porque todo esto, ¿sabes qué? Era mal visto. Todo esto se veía con malos ojos porque era impopular sacar a las personas vulnerables, que en un principio... Perdón, pero ahí hay que ver unas viviendas establecidas que ahí uno pone bien en duda si es que efectivamente hay o no hay recursos. No me quiero porque poner además aquí hay un negocio bien lucrativo para las personas que subdividieron el terreno. No me quiero poner sospechoso. Pero a ver, ¿qué día estamos hoy día? Martes, a 48 horas de las elecciones. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Porque corríamos el riesgo de que podíamos perder electores? A ver, aquí me parece que las oportunidades también importan. Porque cada día puede haber sido una persona asaltada. Entonces la oportunidad, la urgencia que uno le da a este tipo de actos es relevante para, no solamente por un tema de señal pública, sino para los vecinos, para las personas que pasan por ahí, para las personas que querían tomar una micro. Tal como dices tú, si la urgencia aquí lo da el calendario electoral. Eso es lo que a nosotros nos maneja. ¿Pueden poner este mapa desde altura? ¿Cómo está? Para ver, porque son 110 casas. Ahí se alcanza a ver. Chuta, aquí. Acá, ¿no? Esta parte es la que estábamos mostrando, por camino a Melipilla. Acá. Esta esquina, esta esquina, parte. sí. Toda esta zona. Sí, porque aquí está la pasarela, debajo de la pasarela, Correcto. que además las casas llegan a la altura de la pasarela casi. Epa. Si ellos además se adueñaron de la misma estructura de la pasarela, era parte de la muralla de las casas. Delphi, cuéntanos más qué es lo que está ocurriendo ahí. Mira, además yo me estaba fijando porque acá siguen trabajando, nosotros obviamente no nos podemos acercar tanto, Pri, pero tienen los números ahí justamente en la pared de las viviendas. ¿Cómo?
Claro. Hay niños, sí, si vamos a recordar, obviamente nosotros no podemos mostrar a los menores de edad, no se preocupen, a eso vamos a tener cuidado. Aparecen los números, ¿no? En las paredes con la numeración de estas viviendas. Movámonos un poquito, Camilo, porque si hay niños ahí, mejor evitar mostrarlos. Pero mira, está trabajando también seguridad municipal en este sector. Ahí vemos que están también intentando derribar algunas puertas, trabajando para poder ingresar. Y yo les decía, no quedan muchas cosas adentro de estas viviendas, simplemente están tratando de revisar con los perros de carabineros antidrogas, también los canes, a ver si es que encuentran algún tipo de droga. Ustedes recordaban también que acá mismo, en este mismo lugar, por ejemplo, habían encontrado antenas de teléfono en algún momento, conexiones de cables, ¿no? Robadas de otras partes de acá de la comuna de Maipú. Y lo otro, nosotros también habíamos mandado una imagen que muestra, no sé si se acuerdan ustedes hace un tiempo atrás, una de estas viviendas, imagínate, si una de estas se vendía por Facebook, ¿cuántas Claro, otras también tienen que haber estado publicadas en plataformas o en sitios web para arriendo, para vivir, ¿no? Porque recordemos que estos sectores por lo general lo que hacen es subarrendar, lo decían muy bien ustedes en el estudio también, a raíz de un sector que no les pertenece, subarriendan estos lugares y además cobran plata para ya hacer un negocio básicamente, que lo hemos visto por ejemplo en las bandas organizadas de crimen organizado, PRI-REPE. Pero lo que estamos observando ahora es un procedimiento que va a durar 4 días completos para poder desarmar esta toma que está en el trébol. Pero yo estaba fijándome justo enfrente y Claudio decía, ¿por qué no se había hecho antes? Enfrente está la otra toma, la toma donde se encuentra a Ronald Ojeda, y está la gente de esa toma mirando hacia este lado, cómo destruyen esta toma completa. Pero la pregunta es, ¿cuándo se va a destruir y demoler la otra toma también? Pero sabes que al menos esto es una señal para cuando se notifique a quienes están instalados en la otra toma, también le den credibilidad a todos estos procedimientos. O sea, si en el fondo, si aquí vemos un trabajo exitoso, ¿saben? Porque en algún minuto fuimos tan permisivos que decían, nada va a pasar, mira, me tomo este terreno, armo la casa, después la vendo, me voy a otro terreno, armo otra casa, y hay mucha gente que ha lucrado así. Es que no solamente eso, sí, aquí estamos hablando que hay una toma, al frente hay otra toma. La cuestión es, de estas personas que están aquí, ¿qué les cuesta cruzar la autopista e irse a la otra toma y empezar toda una comercialización de terreno, de toma, aumentar la toma que está al frente? Entonces me parece que la señal es la oportunidad, es la urgencia, además, es muy relevante. Y además, yo te voy a decir, aparte del punto de que es un terreno que está tomado, que es usurpación, ¿qué pasa con la gente que vive ahí en Maipú y tiene que soportar esto? ¿Por qué tiene que soportar? Porque es como, ay, se me instaló una toma al lado mío y como que, bueno, jodiste. Entonces después yo necesito tomar ese paradero y voy tranquilo a tomar el micro en ese paradero. Por supuesto que no. Es muy injusto para las personas que viven en Maipú, que llevan décadas viviendo en el sector, o no décadas, da lo mismo, pero en el fondo van formalmente a arrendar una vivienda, a comprarse una vivienda o instalar un comercio. Mira, Repe. Entonces es súper injusto para la gente que lo hace bien.